Hola, buenos días. Es para mí un gran placer tener la oportunidad de presentar en este primer Congreso Internacional Virtual, Nuevos Paradigmas del Derecho en el siglo XXI, el siguiente trabajo de investigación realizado de manera conjunta por el doctor Mohamed Badin El Yatiu y la suscrita la doctora Isaura López Acanto. El título de nuestro trabajo de investigación es Crisis del Derecho Global, la responsabilidad de proteger en el derecho internacional el caso Libia. Este trabajo de investigación se encuentra conformado a través o estructurado a través de los siguientes puntos o temas. La primera parte, vamos a hablar de la introducción. Esto es de lo que nos llevó, nos motivó para realizar este trabajo de investigación. En un segundo punto abordaremos lo que es el análisis del nuevo marco jurídico para el sistema internacional, el derecho global. Como tercer punto, se analizó lo que es la prohibición al uso de la fuerza y la responsabilidad de proteger. Como un cuarto apartado, se incluyó lo que fue el tema de la responsabilidad de proteger, el análisis histórico del concepto, una crítica jurídica, política y filosófica a través del caso Libio y finalmente presentaremos lo que son nuestras conclusiones. Respecto a lo que nos llevó al doctor Mohamed y a su servidora a analizar este tema fue principalmente el entender que la evolución del derecho internacional en las últimas décadas se ha enfrentado a nuevos paradigmas, viendo que los estados se someten a estos, que ha habido una serie de cambios en las normas y las reglas internacionales, que se han superado viejos paradigmas y que todo esto plantea una crisis del derecho internacional y el surgimiento de nuevas estructuras o mecanismos para regular los conflictos que se suscitan entre los estados. De manera concreta, nos enfocamos en lo que fue el análisis de la responsabilidad de proteger como un estándar emergente que fue lanzado en el año 2005 como una iniciativa por parte de las Naciones Unidas. Este principio, el cual vamos a abordar más adelante, fue propuesto con el fin de dinamizar el sistema de seguridad internacional, imponer límites a la soberanía de los estados, crear nuevas reglas de aplicación de mecanismos coercitivos. Todo esto bajo un contexto de normas comunitarias o como llaman otros autores, normas globales que hoy por hoy son consideradas como herramientas para promover valores universales y cosmopolitas, así como también son considerados como un marco obligatorio y compartido por la comunidad internacional. También se tomó como contexto para analizar estos principios el caso Livio, el cual también se analizará más adelante a profundidad, pero de manera general eh, se tomó en consideración que este conflicto fue parte de los conflictos que surgieron dentro de lo que fue la primavera árabe, fue un levantamiento popular contra el presidente, que en ese entonces era Gaddafi.
Hubo una escalada de violencia con respecto a la cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó dos resoluciones de intervención para proteger a la población civil. Estas dos resoluciones se sustentaban precisamente en este estándar o concepto de responsabilidad de proteger, que no es otra cosa que una excepción al principio o a la norma jus cogens de la prohibición de intervención. Ahora bien, eh, con respecto al nuevo marco jurídico para el sistema internacional del derecho global, en el cual se encuentra eh, suscrito este conflicto, tenemos que el derecho internacional, lo que se analizó en un primer momento fue que el derecho internacional pues se encuentra constantemente en evolución y esta evolución, como habíamos dicho anteriormente, ha provocado una serie, tanto en el aspecto teórico como práctico. Se han superado viejos paradigmas, se han estructurado nuevos paradigmas y uno de estos es la globalización. Eh, Respecto a la globalización, eh, se ha considerado que lo que ha provocado respecto al derecho internacional es que ha vuelto obsoletos principios y modelos que imperaban en el viejo modelo de orden de relaciones de derecho internacional entre los países, el cual era denominado de Westfalia, en el cual se centraba en lo que es el papel principal del Estado. Conforme a este nuevo paradigma de la globalización, se vuelven obsoletos estos principios y modelos que sustentaban ese viejo orden y se reconoce una serie de nuevos tipos de relaciones, un nuevo modelo de orden que es mencionado o es denominado por algunos autores como la Westfalia. Este nuevo sistema o modelo se basa principalmente en la aparición de nuevos sujetos, además de los estados, que juegan un papel importante en las relaciones internacionales. Asimismo, también se caracteriza por un nuevo sistema de normas que se le conoce como normas comunitarias o de derecho global. Dentro de estas normas comunitarias o de derecho global hay una diversidad de eh, teorías o de análisis con respecto a las mismas. Para algunos autores, estas normas lo que hacen es recoger principios y valores que son reconocidos por los estados y por los demás sujetos internacionales como base ineludible de la convivencia global. Para otros autores, son las expectativas compartidas o estándares de conducta apropiada aceptadas por los estados, los organismos internacionales gubernamentales y o los actores no gubernamentales. De las diversas normas comunitarias que existen, en nuestro trabajo de investigación nos centramos en el estudio de las normas Jus Cogens, principalmente del principio que proscribe la amenaza o el uso de la fuerza, así como también de la excepción a este principio que es la responsabilidad de proteger. Eh, Antes de entrar a lo que es el análisis de este principio y su excepción, valdría la pena mencionar que las normas Jus Cogens surgen para algunos autores, sus primeros antecedentes se remontan al periodo, incluso hasta el periodo romano, pero ya es consagrada de manera formal y definitiva en el artículo 53 de la Convención de Viena. Respecto a la definición, en dicho tratado se define como una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. El citado precepto la define como una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto. En opinión, como antes, como está mencionado en el artículo, en opinión de diversos autores, estas normas imperativas se encuentran en razón de su contenido en la cúspide del sistema normativo internacional. Y por esta razón, pues resulta impensable derogarlas. También es importante destacar que cuando se habla de normas imperativas o normas jus cogens, en realidad se está refiriendo a normas universales, a principios de derecho internacional, universalmente reconocidos y o reglas de derecho universal. Actualmente no existe un ordenamiento único en donde estén agrupadas todas las normas jus cogens, ni mucho menos un cuerpo jurídico que regule lo relativo a su proceso de determinación y alcance. Sin embargo, sí se han realizado loables esfuerzos para la redacción de un proyecto en donde se condensen estas normas. Bueno, en ese sentido, para poder entender lo que son los alcances y determinaciones de las normas jus cogens, es necesario, pues, remitirse a diversos tratados. Hoy por hoy, los dos tratados más importantes en donde se condensan, digamos, las normas jus cogens, las principales, son la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Estos dos ordenamientos son los que contienen lo que es el llamado núcleo duro de las normas jus cogens. Respecto a la norma jus cogens en la cual se centra nuestro trabajo de investigación, este está contemplado en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. De manera concreta, en el punto 4, establece que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o a la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. De un análisis a esta regla o este punto 4, se puede, primero que todo, advertir que lo que está imponiendo la Carta es una prohibición a recurrir a cualquier forma de amenaza y uso de la fuerza, con excepción de los casos de justificación que se contemplan en la propia Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional General. Esta interpretación coincide con la adoptada por la mayor parte de la doctrina. No obstante, como lo había mencionado, este no es el único ordenamiento jurídico que contemplan las normas jus cogens. Hay otros ordenamientos, como es, por ejemplo, el Pacto de la Liga de las Naciones Unidas de 1919, donde ya se estaba contemplando algunas de estas normas, el Pacto Briand-Kellogg de 1928, la Declaración sobre Relaciones Amistosas de 1970, entre otros. Bueno, pues de un análisis a todos estos instrumentos jurídicos se desprende que dentro de la prohibición del uso de la fuerza, quedarían comprendidas varias acciones gubernamentales encaminadas a violar la soberanía de los estados, incluso cuando no tengan por fin agravar la integridad territorial o la independencia, como las violaciones a las fronteras internacionales, la ocupación militar temporal y las represalias armadas.
En conjunto, todos estos esfuerzos por parte de los estados y los organismos a través de los años se han realizado con la intención de otorgar a dicho principio, el principio de prohibición al uso de la fuerza, el carácter de norma internacional consuetudinaria y por ende aplicable a la totalidad de los estados, independientemente de su pertenencia o no a la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, ya respecto a las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza, como dije, se contemplan dentro de la misma Carta de las Naciones Unidas y se reduce a eh, tres supuestos para exceptuarse de la aplicación de este principio. El primero sería la legítima defensa y el segundo y el tercero se refiere a medidas coercitivas, en ciertos casos impuestas por el Consejo de Seguridad y en otro como medidas coercitivas impuestas por organismos internacionales de alcance regional. Ahora bien, respecto al segundo y tercer supuesto, que es en donde nos centramos nosotros en nuestro trabajo de investigación para analizar el caso Libio, eh, estos se encuentran contemplados en los artículos 39 al 51 del capítulo 7 y en el artículo 53 del capítulo 7, ambas de las Cartas de las Naciones Unidas, de manera respectiva. Y, como lo dije, comprende las acciones coercitivas que el Consejo de Seguridad puede aplicar como parte de la competencia exclusiva en materia de la paz y seguridad internacionales, mientras que las que corren a cargo de los órganos regionales se llevan a cabo con base a acuerdos u organizaciones regionales con el propósito de resolver controversias de índole local para un área geopolítica bien definida. Estas dos últimas excepciones previstas en la Carta instituyen a su vez el sistema de seguridad colectivo, el cual se orienta a la organización de la seguridad general de todos los miembros de la sociedad internacional. Como parte de estos esfuerzos para reforzar y mantener dinámico el sistema de seguridad internacional, se propuso la incorporación de conceptos tales como el de responsabilidad de proteger, el cual, para algunos autores, es considerado como un nuevo intento para consolidar la doctrina de la guerra justa. La responsabilidad de proteger surge de tres generaciones de fuentes. Algunas antiguas reflexiones filosóficas, como son la tradición de guerra justa, la doctrina de la soberanía, teoría de la intervención humanitaria. Otra de sus fuentes son los desarrollos legales posteriores a 1945, que es cuando surgen las normas de derecho internacional que se centran en la protección de los derechos humanos, las normas de derechos humanos y las normas de derecho internacional humanitario. Y una tercera fuente para el surgimiento de esta excepción fue los cambios estructurales posteriores a la Guerra Fría. Estos tres fuentes, para algunos autores, se superponen y además son interdependientes. Lo cierto es que esta excepción a la prescripción de intervención no es una idea nueva. Ya desde Hugo Grotio ya lo mencionaba. Sobre esta base, de hecho, se desarrolla en el siglo XIX la doctrina de la intervención humana, que designa las operaciones militares realizadas por un Estado o una coalición de Estado en el territorio de un tercero, con el fin de traer socorro a una población amenazada o a sus propios nacionales. No obstante, en las últimas 2 décadas
ha existido un debate fuerte entre académicos y diplomáticos sobre el concepto de responsabilidad de proteger. La definición de la Comisión Internacional de Intervención y de la Soberanía de los Estados en el 2001 consideró que cuadra perfectamente con el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad puede tomar decisiones coercitivas en caso de amenaza en contra de la paz y la seguridad internacional. La soberanía del Estado sigue considerada como la base del derecho internacional público, teniendo una dimensión interna y externa que permite la afirmación de los principios de igualdad de los estados y de no injerencia. No obstante todo esto, hoy en día esta excepción de responsabilidad de proteger también ha estado sometido a diversas críticas. Alguna de estas críticas es que se le acusa de ser desestabilizadora de los estados, de ser utilizado un instrumento para ciertos estados para intervenir. Eh, También se le ha criticado de que ha servido de mecanismo para producir más daño que bien. Eh, También lo cierto es que es difícil que se aplique, dado el interés que pueden llegar a tener ciertos miembros permanentes o la injerencia que pueden llegar a tener estos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y también que lo cierto es que al momento de aplicar el uso de la fuerza, pues tiene unos resultados limitados en la realidad. Ahora bien, en el caso de, hay, se ha abundado por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de ir también evolucionando respecto a esta excepción, proponiendo incluso ciertos tipos o categorías de lo que es la responsabilidad. Una de estas propuestas es la adoptada en la resolución 60 diagonal 1, en el 16 de septiembre del 2005, en el cual considera que hay dos tipos de responsabilidad para proteger. La principal, que es cuando el Estado debe de proteger a su población de cuatro delitos enumerados exhaustivamente, que son el genocidio, crímenes de guerra, étnico, depuración y crímenes de lesa humanidad. Y la subsidiaria, que en este caso se aplica esta excepción en el caso de cuando la comunidad internacional, con la autorización de la Secretario General de las Naciones Unidas, puede sustituir al Estado que incumpla de su obligación. Estos dos son los dos casos en donde se reconoce por parte de las Naciones Unidas la aplicación de esta excepción. Bueno, pues en el caso de Libia, el 26 de febrero del 2011, con la resolución de 1970, se adoptó, digamos, la primera tipo de responsabilidad para proteger, que es cuando el Consejo de Seguridad pidió al gobierno libio el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional. Aquí la cuestión fue que una semana después, la misma Consejo de Seguridad adopta la segunda resolución, que es la de 1973, en donde autoriza a la comunidad internacional a tomar todas las decisiones para proteger a la población civil libia. Esto desató una serie de fuertes críticas porque digamos que
Se señaló que esta segunda resolución que adopta, la de 1973, la adopta bajo el planteamiento de no tanto de combatir alguno de los delitos, eh, porque estuviera ocurriendo alguno de los delitos mencionados anteriormente, como es genocidio o crímenes de lesa humanidad, sino que el motivo por el cual se aplicó esta segunda resolución, al menos así fue la postura de los países occidentales, fue para justificar el cambio de régimen. Y esto fue lo que trajo consigo una serie de crítica por parte de países como por ejemplo los que integran el BRICS, que fue Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, quienes criticaron fuertemente esta interpretación, acusando a la OTAN de haber transformado el alcance y la filosofía de la resolución de 1973. Lo cierto es que haciendo un análisis de todo este contexto, de los alcances, de lo que está regulado en los diversos tratados, tanto con respecto a lo que es la prohibición del uso de la fuerza y las excepciones previstas, pues lo cierto es que eh, esta excepción de responsabilidad de proteger, pues sí todavía presenta o se considera que presenta una serie fa- de fallas, pero que no obstante, aunque presente fallas, eso no quiere decir que no deba de existir como un estándar. Lo que se propone, se sugiere es que se reconozca que no todos los estados pues tienen la misma capacidad para reconocer de igual manera los derechos humanos, pero eso no quiere decir que ello no menoscaba el mandato de respeto hacia los derechos humanos. Y lo que también se concluye es que, bueno, lo que hizo el caso de Libio fue plantear un problema crucial de la elección de los medios para garantizar la protección de los civiles. Porque, repito, pues se analizó que esta excepción que se aplicó para que la comunidad internacional interviniera, pues en realidad se apoyó o se fundamentó en una interpretación que para algunos países, pues estaba distorsionando el alcance que debería de tener este principio, y que era el que estaba contemplando originalmente en las dos resoluciones de 1970 y 1973 adoptada por la Asamblea General. Y bueno, también lo que se concluye es que pues todavía falta mucho por hacer, hace falta tener más consensos con los diversos actores internacionales, pues para alcanzar un proyecto definitiva en materia de normas jus cogens, incluyendo lo que es este principio, el principio de prohibición al uso de la fuerza, así como también sus excepciones, como es la excepción de la responsabilidad para proteger, en las cuales pues en verdad se logre alcanzar a través de estas, sirvan para, pues en realidad, para poder disminuir aquellas acciones unilaterales por parte de los estados. Y bueno, esos son los temas que se abordaron y los puntos que se abordaron en la investigación. Y bueno, pues ese es el trabajo realizado en conjunto y agradecemos mucho esta oportunidad nuevamente para poder presentar este trabajo en este congreso. Muchísimas gracias.